bienvenidos un viernes más a la Radiolería, vuestra radiolería, la Radiolería del Sur, 106.7 de Radio Sur FM. Esta mañana contamos con nada más y nada menos que Elena Álvarez. Buenos días, Elena, bienvenida a Radio Sur FM. Muy buenos días. Bueno, es un gustazo tenerte aquí por fin. Sí que ha sido un premio, ¿no? Poder tener aquí hoy con nosotros, porque de pasar de leerte la novela, etiquetarla y escribirnos, pues ha sido todo así como chas, de repente he dicho y hecho. Muy rápido, pero bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, hablamos de iba a decir una niña, pero es que claro, tenemos cada vez escritores más talentosos, más jóvenes. Tú estudiaste turismo. Sí. Y de turismo nos llevas de viaje en tus libros. ¿Cómo ha sido esto? Sí, bueno, no, la verdad no tiene mucho que ver el turismo con la escritura. Pues porque hay que vivir de algo y de la escritura, pues lamentablemente es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, pues nada, yo tengo dos trabajos, siempre me gusta decir. Uno que es el turismo, que bueno, el trabajo de día, y luego por la noche, ¿verdad? Es el de la escritura, los libros y que bueno, que da también muchas satisfacciones y a mí me gusta mucho y me llena mucho y por eso lo hago. Bueno, también traductora. No es la primera novela, esta última que vamos a presentar, que es La hija de la novicia, ni mucho menos la primera tuya. La primera la trabajaste con Plaza y Janés ya hace unos cuantos años. Háblanos un poquito de Los soles. Sí, bueno, yo ya llevo escribiendo muchos años y publicando también, pues algunos. Porque bueno, yo empecé a publicar en 2016 ya mi primera novela publicada, un poquito más juvenil que estas últimas, también histórica, porque yo, de momento estoy muy cómoda en el género histórico y es lo que me gusta escribir y bueno, también leer, claro. Y bueno, pues la primera novela se titula Cuando la luna brille, está ambientada en la época de los vikingos, es una historia ahí un poquito de amor, de desamor también. Y bueno, yo muy contenta porque fue la primera que vio la luz. No la primera que escribí, pero sí la primera que se publicó y bueno, pues ha funcionado bien, como es así un poquito más juvenil, como te decía, pues también la han leído en algunos colegios, en institutos y bueno, eso siempre es muy enriquecedor, ¿no? Luego ir a charlar con los chavales y que te cuenten qué les ha parecido, eso a mí me parece una experiencia para ellos y para mí también muy bonita y que siempre, bueno, pues es una gozada. Y bueno, pues luego la siguiente novela que publiqué se titula Esa nube tiene forma de oveja. Y es un título un poquito ahí curioso y trata sobre una familia que se ve separada por el muro de Berlín, está ambientada en la Guerra Fría y bueno, también es muy especial para mí porque yo estuve viviendo hace unos años, estuve viviendo un tiempo en Alemania y bueno, pues empecé a escribirla mientras estaba allí, un poquito inspirada por todos los escenarios y bueno, pues también le tengo ahí un recuerdo muy especial. Y ya con Plaza y Janés, pues publiqué hace 2 añitos Un elefante bajo el parasol blanco, que bueno, eso también ha funcionado estupendamente. Es una novela que está ambientada en Indochina durante la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de una joven de clase alta, pues que llega a la guerra y se tiene que marchar de su casa. Y es un poquito la aventura de ella descubriendo descubriendo el país, descubriendo lo que es la vida un poquito, ¿no? Un poco una novela de crecimiento y bueno, pues muy contenta de ahora estar aquí presentando contigo mi última novela que acaba de salir hace muy poquito, en noviembre, La hija de la novicia. Bueno, que nos llevas directamente como en un pozo a la Alta Edad Media, que primero vamos a contextualizar a los que nos están viendo y oyendo. La Edad Media comprende un periodo muy grande de tiempo, más o menos desde el 416 después de Cristo hasta 1492 con el descubrimiento de América, más o menos, ¿no? Nosotros nos situamos en esa primera parte, conocida como Edad Alta, ¿no? La Edad Media Alta, que es la más oscura, la que, tiene sumergida
a Europa, sobre todo en un momento de oscurantismo, de no saber, de que la sapiencia estaba solamente en manos de la Iglesia, el clero dominaba mucha parte de lo que ocurría y luego, pues por supuesto, el sistema feudal, Carlomagno, que es uno de los protagonistas o la secuela del protagonismo, ¿no? De ese tiempo que acaba de finalizar con la muerte de Carlomagno, por el 814 aproximadamente, y todo lo que arrastra, ¿no? ¿Qué te lleva a escoger ese periodo de tiempo que a las dos nos encanta porque se sabe muy poquito se sabe más de la parte más cercana a nosotros, sí, ¿no? Justo la parte pre-renacentista. ¿Qué te lleva a decir, mira, esta parte de la historia me gusta tanto que yo creo que voy a escribir sobre la edad y ahora nos metemos en por qué coges a estos personajes tan peculiares? Sí, además es que es cierto, es una etapa bastante desconocida porque cuando pensamos en la Edad Media, bueno, todos tenemos en la cabeza un poco la idea de la Edad Media, una idea también un poquito influida por las películas, por otro tipo de medios que no siempre se ajusta a lo que fue la Edad Media realmente, pero es que claro, dentro de la Edad Media estamos hablando de prácticamente pues casi 1000 años, que es muchísimo tiempo. Y no en todas las épocas eran iguales para nada. Yo escogí este momento concreto, efectivamente, la novela empieza en el año 814 y no transcurren muchos años en la novela, no es una novela que ocupe toda una vida ni nada, la acción realmente está bastante concentrada ahí en unos 2-3 añitos. Y bueno, yo lo escogí porque me llamaba mucho la atención ese momento del auge del Imperio Carolingio, Carlomagno, que es un personaje que, hombre, sí que a todos más o menos nos suena, por lo menos que existió este señor y que algo haría, ¿no? Porque sigue siendo famoso hoy en día. Pero todo lo que rodea a ese periodo, a esos reyes, a sus hijos, sus descendientes, es bastante desconocido. Y a mí, bueno, me llama mucho la atención ese tipo de cosas, porque yo cuando escribo siempre me gusta mucho aprender sobre la época en la que ambiento mis novelas, porque claro, a la hora de documentarme y de buscar información, yo tengo también que comprender muy bien cómo era el periodo para luego poder plasmarlo en mi novela. Y por eso, pues, un poquito curiosidad y también un poco casualidad. Porque bueno, fue a raíz realmente de un viaje que hice yo hace unos años a Alemania, a la ciudad de Aquisgrán, que es donde está enterrado Carlomagno. Él está enterrado en una capilla muy bonita, la Capilla Palatina, que yo es que, la verdad, bueno, entré allí porque, pues, una catedral, por fuera una catedral gótica, bonita, nada, vas de visita a un sitio y vas entrando en todos los monumentos, con expectativa de que te va a gustar, ¿no? De que va a ser algo que merece la pena ver, pero bueno, como hay iglesias preciosas en muchísimos sitios. Y yo entré allí y yo quedé fascinada porque es una capilla, yo recomiendo a todo el mundo que la vaya a ver, porque solo con que yo se la describa o con que vea una foto es que no llega a esa sensación que te invade cuando tú entras en esa capilla tan dorada, tiene unos mosaicos casi bizantinos, es algo totalmente diferente a lo que hay alrededor, a otro tipo de iglesia, porque estamos hablando de, pues es una capilla que se construyó en el año 800 y que se ha mantenido, que no es fácil porque, bueno, hay muchos monumentos, muchas iglesias, muchos castillos que a lo mejor se comenzaron a construir en esa época, pero también es cierto que muchas veces los edificios, pues lo que va pasando, ¿no? Cuando pasan los años, o se van destruyendo, a lo mejor hay un incendio, hay un terremoto, o viene otro pueblo conquistador y te quita las piedras que tenías tú aquí puestas tan bonitas y te construye otra cosa que en ese momento les hacía más falta. Y, hombre, lo que es la conservación del patrimonio como lo conocemos hoy en día, eso es una cosa muy reciente de hace, como quien dice, 50, 70 años, que antes no se concebía de esa manera. Entonces es complicado a veces que los edificios nos lleguen, lo raro es que nos lleguen, no sé ni cómo todavía tenemos edificios de hace tantísimos años. Y bueno, me llamó mucho la atención aquella capilla, aquella cultura, aquel personaje de Carlomagno, y empecé un poquito a investigar, bueno, así un poco sin
tampoco sin pretensiones de sí, voy a ambientar la novela aquí, un poquito a tantear el terreno, ¿no? Y descubrí algunas anécdotas curiosas, empecé a ver que sí, que había potencial para una novela, para una trama, un poquito, la novela es un poquito ahí de misterio, de intriga, y había ahí elementos que me llamaron la atención y dije, sí, aquí puedo yo crear algo, de aquí puede salir algo interesante. Bueno, tan interesante y tan curioso que Carlos I, que es Carlomagno, ¿no? Que, bueno, pues es el emperador del Sacro Imperio Románico Germánico, conocido padre de Europa y estas cosas, bueno, fue enterrado, fue sacado, luego lo volvieron a llevar, total, que al hombre le nombran santo, pero que es algo que no se conoce fuera de, como dice el otro, de Lieja para acá, de esto no se sabe nada, ¿no? Sí, es cierto. Además, bueno, claro, han pasado tantísimos años que es difícil saber realmente qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió, porque bueno, nosotros sí que es cierto que sabemos muchas cosas pues por documentos de la época, que los hay. Lo que pasa que, claro, los documentos de la época no es la documentación que tenemos hoy en día, no había periodistas, no había, en fin, sí tenemos, por ejemplo, los biógrafos de Carlomagno, pero son biografías que son un poquito como si fueran cuentos, ¿no? Que son documentos muy curiosos de leer, pero hay que tomarlo todo, pues eso, como los que estaban a su alrededor y los que querían congraciarse con él lo pintaban como una maravilla. Luego si escuchas o si lees a sus enemigos era todo lo contrario y bueno, pues también se formó una leyenda sobre este personaje que prácticamente ha durado hasta hoy en día, porque es eso, hoy en día todavía suena ese nombre de Carlomagno. Es un señor que, bueno, pues tuvo una vida bastante completa, muy ambicioso, un gran estratega, porque él recibió, bueno, claro, él nació ya príncipe, ¿no? Él recibió el reino de su padre, de su abuelo, en fin, que no es que llegara allí el señor y se pusiera a conquistar y llegara rey, pero sí que es cierto que de lo que él recibió a lo que él dejó a sus herederos cuando él murió, pues conquistó muchos territorios, él también hizo mucho por la expansión de la religión, porque conquistaba para ir evangelizando también a pueblos que había bárbaros, en Sajonia, por ejemplo. Y bueno, también él lo que hizo fueron muchas reformas, era un poco visionario este hombre y él pues implantó varias reformas bueno, que llaman la atención porque fue el primero que se inventó esto del feudalismo, que más o menos era un protofeudalismo, pero fue él el que más o menos lo implantó, esto de que tuvieran todos los nobles que ir a él a rendirle cuentas, los reunía una vez al año, 2 veces al año. Oye, ¿qué estás haciendo? Que aquí el rey soy yo, ¿vale? Que no hagas tú lo que tú quieras, sino que a mí me tienes tú que sí, que rendir cuentas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también estaba muy implicado con que los niños, con que la población aprendiera a leer y escribir, porque él sabía leer, pero no sabía escribir, por ejemplo, y eso le preocupaba a él. Él quería pues que la población fuera una población, no voy a decir culta, porque bueno, tampoco aquello se expandió tanto, pero bueno, empezó a construir pues escuelas, monasterios y en fin, siempre un poquito también de la mano de la Iglesia, porque también la Iglesia tenía un gran poder en la época, pero bueno, hizo ahí varias cosillas que hacen que efectivamente lo recordemos por lo que conquistó y también por lo que luego dejó como legado. Bueno, que se preocupó de esto porque en esa época todos tenemos la noción de las clases de historia que hemos recibido en nuestra formación académica básica, que la sabiduría estaba en poder del clero y efectivamente solo la clase noble tenía acceso a la formación y a la cultura, entrecomillado todo mucho porque era muy dirigido, ¿no? El hecho de que popularizase el que la educación llegase, porque él tenía efectivamente esa visión de cuanto más gente educada tenga, va a ser todo más fácil, va a rodar todo mucho mejor y va a tener más beneficios, o sea, porque al final el rendir cuentas los señores feudales al rey, esto implicaba que si sus más bajos de la escala social también estaban formados, rendirían mejores cuentas, serían más eficientes, ¿no? Sería una sociedad más eficiente, o sea que
que creo que efectivamente revolucionó tanto que fuera de allí no se le vio muy bien esto que quiso hacer el emperador, ¿no? Claro, él tenía enemigos porque, lógicamente, siempre que hay un cambio, pues hay reticencia a ese cambio, ¿no? Y bueno, no a todo el mundo le gustaban su manera de ver la vida y su reforma. Era un hombre también con mucho poder y una presencia, seguro, que debía de ser muy imponente y, bueno, él al final hizo lo que consideró y lo que le pareció. Vivió muchos años porque murió ya muy anciano. ¿Sí? Y le dio tiempo a hacer muchas cosas. Se casó 4 veces, tuvo un montón de hijos, concubinas, en fin, él tuvo una manera de entender la vida bastante curiosa y que muchas veces no nos cuadra, pues eso, con esa imagen que tenemos de la Edad Media, ¿no? Porque sí, hay detalles ahí curiosos que llaman la atención. Bueno, yo es que me he visto que yo invito desde aquí a la gente que empiece a curiosear y que le pique el gusano a que se vea el árbol genealógico de este señor, que es bastante curioso de ver. Los nombres son, de verdad, más son curiosos muy divertidos. aún. A mí me encantan, sí, son muy divertidos. Pipino, sí. Pipino. Sí. Pues, por ejemplo, ¿no? Que me da muy mucho, y además que se repite, o sea, no era un nombre tan infrecuente. Entonces, para que sepan, no, además, se puedan construir... Sí, además se pasan los nombres, se pasan de padres a hijos, a los nietos, se llaman, porque también ocurría mucho, no había mucha mortalidad infantil y a lo mejor pues tú llamabas a tu hijo de una manera y ese hijo lamentablemente moría. Bueno, pues al siguiente hijo que tuviera le volvías a llamar como a tu hijo difunto y eso ocurría todos los días. Entonces, pues bueno, es curioso ver el árbol genealógico y también entender las relaciones, porque también hay mucho tema político, ¿no? Porque claro, como siempre, las familias nobles estaban emparentadas, había siempre pues el sobrino de tal que está aquí, que ahora resulta que este hombre que era importante era primo del otro. Es curioso, es algo interesante, sí. Bueno, y entrando ya en de aquellos barros, estos lodos que nos traen a la trama de tu novela, en el año 814 efectivamente muere Carlomagno, se produce un hecho que ya nos irás contando un poco sin hacer mucho spoiler, total, que acaba una noble en un convento. El primer capítulo yo lo recomiendo que no se pierdan detalle, por favor, porque es que ya al inicio es para empezar a sufrir y no parar. Y no parar. O sea, el primero y no parar. Damos a luz, hay un parto tortuoso que es atendido entre otras personas que estaban en aquella celda, ¿no? Porque es una celda de un convento de monjas, en una huida. Pues hay una novicia que es la protagonista, una de las protagonistas de nuestra novela, que además se hace responsable de ese bebé, que es una niña. Pues cosas de la vida. Sitúanos quién es Gita. Sí, ¿quién es Elvira? Sí, la hija de la novicia pues comienza efectivamente en un convento en las montañas, un convento perdido en Aquitania, bueno, en esa época, ¿no? En el año 814, y la novela comienza efectivamente con un parto de una dama que está allí en ese convento. Sin hacer mucho spoiler, porque bueno, lo interesante aquí es que las personas que nos están escuchando se lean la novela, pero bueno, para situar un poquito el contexto, cuando muere Carlomagno, lo sucede su hijo, que se llama Ludovico, Luis, y le apodan el Piadoso o el Pío. Y este hombre en realidad iba para eclesiástico, pero bueno, pues tenía más hermanos mayores que eran los que iban a suceder a Carlomagno, pero todos fueron muriendo y al final este señor, pues acaba siendo el rey y él, bueno, pues en realidad él era muy religioso y estaba muy interesado por eso, pues por tener una vida como muy acorde a las escrituras, a los preceptos de la iglesia, pero también era un hombre que sabía, claro, que él había acabado ahí en el poder un poquito por accidente casi y que bueno, que podía venir algún contendiente y lo podía quitar del medio porque bueno, aquello también era una cosa muy común en la época, que tú estabas en tu sillón de rey estupendamente, pero bueno, venía cualquiera, te traicionaba, se te sublevaban y bueno, aquello acababa mal porque podías acabar perfectamente muerto y enterrado casi sin darte cuenta.
Entonces, bueno, este hombre lo primero que hace, nada más subir al trono, Ludovico, es, él expulsa a todas las mujeres del palacio, a todas las mujeres que había en la corte, a sus hermanas, que tenía bastantes hermanas, porque además, bueno, estas hermanas tenían sus amantes y sus hijos y tal, pero Carlomagno no permitió que ninguna de sus hijas se casara, porque él quería tenerlas allí como bueno, viviendo con él, ¿no? Cerca de él. Y tenía muchas hermanas, tenía pues eso, las concubinas que había tenido Carlomagno, había muchas mujeres en la corte y claro, como no había en aquella época pruebas de paternidad ni nada de esto, pues realmente cualquiera podía decir, oye, este hijo que yo acabo de tener, este es hijo de Carlomagno, porque no lo sabíais, pero yo tuve un rollo con Carlomagno y este es su hijo y este niño puede llegar al trono. Entonces, como eso a Ludovico no le interesaba, pues Ludovico lo que hizo fue expulsar a todas las mujeres del palacio. Esto es real, vamos, esto ocurrió. Y hay documentación y esto existió. Ahora, ¿yo qué hago? Pues tomo este hecho que ocurrió de verdad y yo ahora ya me invento mi novela, mi trama, ¿no? Entonces yo cojo a un personaje que es la dama Gita, una dama, pues que, digo yo, ¿no? Que estas mujeres que fueron expulsadas de la corte de Aquisgrán en aquel momento. Claro, una mujer expulsada de la corte, pues, ¿a dónde iba? Pues a un monasterio o a un convento que, bueno, salvando las distancias, era como si te vas a un hotel, ¿no? Porque pues allí tenías la vida un poquito resuelta, no te metías en líos, tenías una vida tranquila, pero bueno, tenías todas las comodidades que podía haber en cualquier otro lugar. Entonces, hecho, comida pues, y salubridad. Claro. Y bueno, los conventos eran como una pequeña ciudad, porque allí en un convento había de todo, entraba gente, salía gente, allí había huertos, había animales, había, en fin, un poquito de todo. Y bueno, pues la novela, el primer capítulo es esta dama que da a luz y de repente, vamos, no, es el primer capítulo, no desvelo nada más. Ella muere en circunstancias muy extrañas, muy raras. Y hay una novicia allí en el convento que se ve un poquito envuelta en esto, pues también de casualidad, porque ella casi que pasaba por allí y se ve un poquito mezclada en esta muerte tan rara, aparece por allí un extraño y ella pues que se ve en peligro. Y bueno, toma la decisión casi sin pensárselo mucho de tomar a ese bebé que acaba de nacer, recién nacido, que se ha quedado huérfana esa niña, sola en el mundo, que nadie más se preocupa de ella, y huye para salvar su vida y para protegerla. Y bueno, pues la novela realmente es un poco ese viaje que emprende Elvira, la novicia, que trata pues de proteger al bebé. Ella no sabe qué es lo que está pasando, no sabe esta dama por qué ha muerto, por qué se ha visto envuelto en este problema, en este peligro, por qué. Pero bueno, se va desvelando poquito a poco porque claro, Elvira cada vez se va metiendo, ella sin quererlo, cada vez se va metiendo más y en la trama, en estas intrigas, y cada vez ella está más en peligro también porque se implica cada vez más. Y bueno, pues es eso, una novela un poco de descubrir junto con Elvira pues qué es lo que está ocurriendo y al mismo tiempo el lector pues puede descubrir cómo era el mundo en el siglo IX en la época carolingia. En la más oscura. Por ponernos un ejemplo así, para tampoco, en esa huida que hace Elvira con el bebé, ponos un escenario donde nos llevas de viaje, porque la trama tiene tela, ¿eh? Sí, además la novela recorre... días, Bueno, claro, ¿no? Que sea una novela que enganche y que no puedas parar de leer, porque bueno, la novela nos lleva a varios escenarios, nos lleva, pues empieza en un convento, que era pues eso, un centro neurálgico bastante importante de la sociedad de aquella época. También nos lleva a una aldea, a una vida un poquito más pues del campo, unos personajes pues que no están implicados con nada de esto de los reyes, ni de la corte, ni nada de esto, sino que son personajes que están pues a sus tierras, a la vendimia, a otro tipo de preocupaciones también importantes, pero que no tienen nada que ver con todo esto de las altas esferas, podríamos decir. También viajamos pues a un castillo y ahora ya sí que nos metemos un poquito más
en el tema de la corte y de los nobles y los caballeros y las damas. Y también, por ejemplo, exacto, exacto. Y también viajamos a una ciudad y también se ve pues cómo es la vida en la ciudad, que no tiene nada que ver con la vida en el campo, ni con la vida contemplativa del convento. Y bueno, pues vamos recorriendo diferentes escenarios y vamos conociendo diferentes personajes, vamos viendo poquito a poco ese misterio que se va desgranando, la novicia va descubriendo cada vez más cosas y cada vez se va implicando más ella y se va metiendo hasta que es pues casi que el centro de todo lo que está ocurriendo. Bueno, que el título es La hija de la novicia, que aunque parece que la protagonista es la novicia, porque es que la pobre mía, porque aparentemente no sé qué edad le pones, pero desde luego podía ser una cría perfectamente, porque en aquella época eran jovencísimas las niñas que entraban desde jovencitas en los conventos. Una niña se ve en brazos de otra. Claro, además ella, bueno, es jovencita, tampoco es que tenga a lo mejor 12 o 13 años, pues entre 20 y 30 le pondría yo, vamos, tampoco es algo muy importante porque realmente ella, lo que te hace decir eso es que ella al principio de la novela es muy, muy inocente en el sentido de que ella no se plantea las cosas, ella toda su vida pues le han dicho, pues mira, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, ahora vamos a hacer esto y ahora te vas a meter en este convento y ella pues ha ido siguiendo un poco lo que siempre le han marcado, porque bueno, es lo que hacía mucha gente, que al final pues tú naces de esta manera, en esta familia y lo que se hace es esto y pues ya está, tú sigues esos pasos y haces igual que ha hecho tu madre o que ha hecho tu abuela y en este caso pues le habían dicho pues sus padres, sus hermanos, mira, vas a seguir por aquí. Y sin embargo, llega esta situación en la que ella se ve envuelta y entonces ella tiene que empezar a tomar decisiones, tiene que empezar a decidir por sí misma, que las decisiones que toma el que se lea la novela bueno, ya verá que son un poquito drásticas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también es el viaje de ella va creciendo y se va, porque claro, ella se hace cargo de esa niña y entonces ella efectivamente tiene que decir, mira, yo tengo que proteger a esta niña indefensa, que no tiene culpa de nada, que no puede valerse por sí misma porque acaba de nacer, es un bebé de horas. Entonces ella tiene que, pues eso, que crecer y decir, mira, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces ella aprende, madura también y decide, no, ahora voy a ser yo la que voy a tomar las riendas, la que voy a tomar las decisiones y para intentar siempre pues salvar a la niña. Y realmente esa es su motivación durante toda la novela. Y hombre, a mí me parece muy, muy curioso que el título sea pues eso, La hija de la novicia, porque ella realmente no es su hija, no es su hija biológica, no, claro. Pero sí ella se siente como su madre, porque ella desde el primer momento es el papel que adopta y es la figura materna que tiene esa niña. Y claro, si no hubiera estado esta novicia, si no la hubiera salvado, esa niña no habría vivido, porque nadie más se preocupó de ella como la novicia. Sí que es verdad que yo le he notado a ella como mujer, ¿no? Un crecimiento personal muy grande a lo largo de toda la trama de la novela, porque en el primer capítulo es un bloqueo completo, o sea, momento mujer palo, que no saben, o sea, se queda bloqueada, que no sabe ni qué tiene que hacer, pero hay una parte muy bonita de las primeras páginas que la coge y aunque está deseando que alguien le diga te la cojo, ¿no? Para quitarse ese peso de la niña, pues tampoco es capaz de decir, toma, cógemela. O sea, ella la tiene ya como cogida a modo koala, ¿no? Y no la suelta. Sí. O sea, son segundos, ¿no? Ni para el cambio del pañal. O sea, que hay cosas que está graciosa, claro, contada, pero muy bonito para la época, claro. Claro, pero porque ella se resiste mucho a encariñarse con esa niña, porque claro, ella ve que es una situación que es que no es nada normal, ella no tenía nada que ver con su madre, no es que sea su tía, ni sea un familiar, ni nada de eso, ella coge a la niña porque ve que nadie más la va a coger, entonces ella como que se resiste porque ve que, claro, si ella se encariña con esta niña y esta niña, que lo más probable es que no sobreviva, porque donde van estas dos mujeres por ahí huyendo, claro, había muchas posibilidades de que eso saliera fatal, las están persiguiendo, ella no sabe quién las persigue ni qué medios tienen y claro, entonces ella todo el rato como que intenta protegerse también
tiene ahí una lucha con lo que ella piensa, que es lo que leemos nosotros, su monólogo interior más o menos, y lo que ella hace, que lo que hace es, pues, madre coraje total, salvar a la niña como sea, Sí. y hacer todo lo posible para que esa niña salga adelante y para que las dos sobrevivan. Entonces, a mí me parece muy, muy curioso porque era muy divertido a la hora de escribirlo, ¿no? Que no se corresponde lo que ella hace con lo que ella dice que está haciendo, para nada. Y poquito a poco, pues claro, la cosa va evolucionando y efectivamente un personaje que al principio era bastante más pasivo, que no se atrevía quizá a dar esos pasos. Ella no es un personaje que desde el principio se desvele como súper fuerte, como que... No, es una persona normal y corriente que estaba allí dedicada a la vida contemplativa. Ella ya pensaba que iba a estar allí en ese convento para siempre, le parecía bien, ella no estaba allí renegada ni resentida, ella estaba allí muy a gusto, pero bueno, la vida la llevó por ese camino y ella lo aceptó y dijo, sí, pues venga, para adelante con todo. Ella sospechó desde el principio que la niña debía de ser alguien importante, puesto que la madre muere en estas circunstancias, pese a haber sido un parto relativamente fácil, ¿no? Muere en unas extrañas circunstancias y además es la propia madre la que le pide que la proteja, que pueden venir a intentar llevársela. O sea, que hay una sospecha ya sembradita ahí desde el inicio, ¿no? Durante toda la trama, porque efectivamente no solo es que siente que la persiguen, sino que de facto es así, ¿no? Las persiguen. Sí, sí. Si tuvieras que elegir de todos los personajes que conoce a lo largo de la novela, que hay unos cuantos, el gran secundario de la novicia, ¿a quién elegirías? Al caballero, sin dudarlo. Y el que lea Sabía la novela, que le ibas a decir, pero... por qué nos reímos. Sí, sí. Pero sí, claro, ella se va encontrando con una serie de personajes muy variopintos. Ella, pues eso, conoce a grandes damas, a las monjas del convento, a sus hermanas del convento. También conocemos un poquito a su familia y a cómo había sido su vida antes de ella entrar en el convento. A gente más sencilla, gente con más dinero, ella va viajando también y se va encontrando con personajes que tampoco a lo mejor son excesivamente importantes en la trama, pero que también ayudan pues a caracterizar ese viaje. Se encuentra con una curandera en una ciudad, en fin, va conociendo como a mucha gente muy variopinta. Pero yo creo que el personaje más importante para ella y para la trama también es el personaje del caballero, porque además es uno de los personajes que más, a los que más conocemos, a los que más páginas tiene dedicados, porque durante un largo periodo de tiempo es su compañero de viaje. Entonces profundizamos mucho en esa relación y también en las diferencias sociales, ¿no? Entre un caballero de la corte, un señor que tiene su caballo, que viste bien, que tiene dinero, que siempre se puede permitir parar en una posada y pagamos para tener una habitación, comemos estupendamente, no nos falta de nada, y ella que no, porque ella sale del convento con lo opuesto. Y no tiene nada más que su hábito, lo poco que puede conseguir por allí, lo que apaña un poquito ahí como puede. Exactamente, y no tiene medios, no tiene formación, no tiene tampoco esa conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo alrededor de mí, sino que ella simplemente va a lo suyo, va a su viaje y ya está. Y también compartir ese tiempo con el caballero pues le abre a ella también un poco los ojos y le enseña muchas cosas. Sí. Y ahí lo dejo. Sí, pero fíjate que en ese capítulo, para que la gente, pues no, yo no voy a explicar ningún detalle del asunto, pero es verdad que es una mujer que llega desde la absoluta desconfianza de todo el mundo, pese a hacer esa ruta, ¿no? Pues lleva una carga emocional muy fuerte por la sensación de protección hacia esa niña, con el caballero, ¿no? Es ella la que esta vez se siente protegida, como que nada fuera de aquello les puede pasar a ninguna de las dos. Entonces es la primera vez que yo la noto un poco, me relajo, porque estoy con alguien, entre comillas, hasta que le coge el punto, que puede darme esa protección que llevo tiempo intentando darle yo a una niña que ni siquiera es mía. Claro, porque ella está muy sola durante prácticamente toda la novela, ya tiene a la niña, pero claro, la niña es un bebé
y ella es la que se encarga de todo y no tiene apoyo prácticamente en toda la novela de nadie, porque aunque la ayudan materialmente, porque ella va consiguiendo lo que va necesitando, leche para la niña, ella consigue un vehículo, consigue un animal para poder moverse más fácilmente, ella no tiene un apoyo emocional, una persona en la que ella pueda confiar y decir, bueno, ahora somos dos adultos que estamos sacando a esta niña adelante. Si es que ya es difícil cuando hay muchas personas alrededor con un bebé recién nacido, sacarlo adelante, porque claro, porque es que es todo el tiempo del mundo y el bebé necesita ayuda para todo, pues muchísimo más en una situación, pues eso, de estrés máximo, de huida, de desamparo, porque estaban en el bosque, o sea, tampoco tenían una casa ni nada, entonces además ella cuando se encuentra con el caballero viene también de una situación muy extrema, de ha ocurrido una cosa que le ha también vuelto a cambiar la vida para siempre, le ha dado un vuelco completamente y ella está en una situación muy vulnerable, entonces ella ve pues que ahí tiene un apoyo y ella pues claro, aunque es verdad que empieza un poquito ahí desconfiada porque claro, de todo lo que ha visto, de dónde viene ella, dice, uy, a ver ahora esta persona, cómo va, pero poquito a poco pues él le va demostrando que pues eso, que puede confiar en ella y ella al final empieza a confiar en él y se apoya mucho en él. Y a mí me parece él un personaje, los dos, un personaje muy interesante y Sí. su relación también Muy es muy peculiar, ¿eh? peculiar. Sí. Sí, sí, muy peculiar. Oye, ¿tú crees que esta novela, así, a grandes rasgos, es una de cal y una de arena? Una de cal y una de arena. O sea, un agridulce todo el rato, durante todos los capítulos. Bueno, del inicio empezamos muy amargo, muy oscuro, pero ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Claro, porque bueno, la novela siempre no va a ser todo una tragedia detrás de otra, porque si no sería muy difícil de leer, sería una cosa demasiado pesada, mucho sufrimiento. Y bueno, pues también yo intento que esté un poquito equilibrado, ¿no? Que haya escenas, porque hay escenas muy duras, hay escenas muy fuertes, que también son golpes muy duros para los personajes, pero bueno, también hay escenas más lindas y que hacen que la trama vaya avanzando y que no sea todo el rato pues un sufrimiento máximo, un drama, una tragedia. Y bueno, pues es un poquito ahí el equilibrio, ¿no? Entre, por una parte, también el peligro de la huida, ese miedo, esa angustia, y por otra parte, pues bueno, van ocurriendo cosas que también son alegrías, ¿no? Porque al final también la niña va creciendo, la van viendo crecer y también tiene ahí sus puntitos bueno, merece la pena porque al final estamos sacando a esta niña adelante. Sí. ¿Te ves escribiendo otra novela en esta época en la que has situado esta? Porque te explico por qué de la pregunta. Yo que leí la novela anterior situada en Indochina, sí que te he visto que esta época te gusta mucho y se te ve el plumero, ¿no? Entonces la pregunta va por ahí, porque oye, yo creo que igual, ¿no? Toca un poquito más de Edad Media. A mí me parece una época muy interesante, muy interesante. Igual que me parecía también Laos y durante la Segunda Guerra Mundial y todos esos cambios que hubo ahí tan radicales también, me parecía un escenario muy interesante para ambientar una novela. La Edad Media es que, como comentábamos antes, hay muchísimas épocas dentro de la Edad Media, muchísimos personajes interesantes, muchísimas situaciones que se daban que pueden dar pie a una novela completamente diferente y yo no lo descarto. Ahora mismo quizá no, porque estoy un poquito ya, pues eso, como que he cerrado el círculo de esta novela y me ha costado también mucho esfuerzo y muchas horas, mucho cariño, pero no ha sido fácil porque, bueno, lo que comentábamos antes, es una época muy antigua y hay, no voy a decir pocas fuentes, pero están ocultas. Es difícil a veces encontrar los detalles que uno busca porque es eso, porque pensamos en la Edad Media
todo lo que nos surge y todo lo que nos aparece siempre son cosillas un poquito más cercanas a nuestro tiempo, sin dejar de ser la Edad Media, pero a lo mejor el siglo XIII, XIV. Entonces es difícil a veces retrotraerse tan hacia atrás y encontrar realmente pues lo que nosotros queremos buscar, porque bueno, la documentación para escribir una novela, aunque no deja de ser ficción, porque yo me invento los personajes y todo esto, pero bueno, yo intento que sea todo lo fiel a la época que se pueda, sin pretender aquí hacer un ensayo ni un estudio demasiado, porque bueno, tampoco era lo que yo buscaba, pero no es fácil a veces encontrar esta documentación, porque bueno, por ejemplo, comentaba sobre mi novela anterior, Un elefante bajo el parasol blanco, también tenía su complicación, porque bueno, estaba ambientada en Laos, que tampoco es el idioma que yo pueda hablar, la documentación, hay muchas cosas que son inaccesibles para mí porque simplemente no puedo leerlo, no puedo escucharlo, no se puede, pero también es cierto que, claro, al ambientar una novela en el siglo XX, pues vas a tener una serie de documentos, fotografías, imágenes, periódicos, hay un montón de fuentes de, pues eso, muchísimo más cercanas y más accesibles que una novela ambientada pues eso, en el siglo IX o incluso antes. Pero bueno, yo no lo descarto porque bueno, me gustan los retos también. y bueno, quién sabe, más adelante, pues posiblemente, sí. Pregunta de una lectora, porque sabes que hemos inaugurado esta sección, ¿no?, cortita, de una pregunta que os lanzan los propios lectores, y es: ¿cómo se te ocurre, en un momento tan delicado como esto del parto, cargarte a esa mujer de esa manera tan horrorosa? Que yo invito a la gente a que se lo lea, a que se lea la novela, porque yo que la he leído ya puedo ser tu beta, ¿no? Pero que la he disfrutado desde el principio hasta el final, y el final es de traca. O sea, yo tengo que decir que, como dices, como se suele decir, lo mejor para el final. Pues la pregunta de la lectora es: ¿cómo se te ocurre, ya arrancando la novela, que es un arranque maravilloso, pero claro, la manera en que la arrancas es muy, muy gore? Sí, es cierto que la novela tiene, y no solo al principio, sino que también tiene elementos por ahí, hay ciertas escenas que son un poquito duras y bueno, son fuertes. Yo creo que eso hay que decirlo desde el principio, porque claro, si un lector empieza a leer el primer capítulo y ve que eso no, porque es muy, pues eso, muy gore, muy desagradable, pues mejor que diga, mira, esto no es para mí, a que yo lo tenga ahí en vilo, 100, 200 páginas y llegue luego a la escena y diga, madre mía, esto no es lo que yo me esperaba, porque esto, como esta mujer me mete esto aquí ahora, que esto parecía que era una cosa más divertida, más... Entonces, bueno, creo que hay que empezar fuerte y hay que ser valiente y empezar... Sí, porque también, igual que hay lectores a los que a lo mejor ese tipo de escena no le llaman para nada, habrá mucha gente a la que precisamente digan, madre mía, qué comienzo, quiero saber qué es lo que está pasando, quiero entender qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, es muy importante en cualquier novela apostar por un comienzo fuerte, porque al final nosotros podemos perder la atención del lector en muy poquitas páginas. Pero y cuando todavía el lector no sabe nada de esos personajes, le dan igual porque no los conoce de nada, no ha oído hablar nunca de estos personajes y no se siente para nada implicado con la historia, hay que buscar algo, un gancho, por así decirlo, para captar la atención del lector. Y bueno, pues yo creo que era la manera perfecta de iniciar la historia, porque realmente lo que es la trama de la novela, eso ocurre más o menos como a la mitad. Hay muchísimas cosas que pasan antes, que luego las vamos descubriendo poquito a poco, pero que eso es el desencadenante para nuestra novicia, Elvira, pero para el resto de personajes, bueno, para la pobre dama Guita, pues es el final. Entonces, debe decirte que me la he leído, que he tenido que parar, oye, que tengo que comer. Joder, es que me sentaba hasta mal. O sea, digo que la tengo que cerrar y que tengo que comer o algo. O sea, porque es verdad que enganchas desde el principio. Eso es maravilloso, joder, porque mi intención sobre todo era eso, enganchar al lector. Es que es una sensación que a mí me encanta, que es verdad que cuando era más jovencita tenía más tiempo, quizás menos preocupaciones y menos historias en la cabeza, me ocurría más a menudo. Y hoy en día, cuando un libro de verdad, pues eso, me engancha, me hace eso no querer
parar de leer, a lo mejor estoy desayunando y estoy ahí en las últimas páginas antes de irme, aprovechando hasta el máximo. A mí esa sensación me encanta. Y el que tú me digas, oye, me lo he pasado genial porque no podía dejar de leer, a mí eso, bueno, me llena un montón. Total, más da un fin de semana bonita que no veas. Es maravilloso. Bueno, ¿qué se cuece en la cocinita? Esta pregunta es ya histórica en la radiolería. ¿Qué se cuece en la cocinita de Elena Álvarez? La siguiente. Pues todavía no te puedo decir mucho porque todavía no he empezado a escribir ninguna novela nueva. Estoy un poquito ahí barajando un par de ideas, porque bueno, yo como escribo novela histórica, lo primero que hago siempre es decidir la época, el periodo en el que voy a ambientar la novela, pues para irme empapando, estudiando un poquito, documentándome y encajando personajes hombre, que sean coherentes con el periodo, ¿no? Que tenga sentido que estén aquí pasándoles estas aventuras en este momento histórico. Y bueno, tengo ahí un par de candidatos de épocas ahí que me llaman la atención, pero todavía no me he decidido por ninguno. Pero bueno, histórica será. De momento vamos a seguir con la novela histórica, sí. Pregunta regulera. De todos tus hijos de papel, ¿cuál te ha dado más alegrías y cuál te ha dado más dolores de cabeza? Esta te puede dar todavía porque acaba de salir, ¿no? Pero de los hijos ya que tienes en el mercado y que reeditamos y que volvemos a ver, ¿cuál de ellos te ha dado más alegrías y cuál de ellos más dolores de cabeza? Pues, a ver, hombre, esta, la verdad que, claro, llevamos tan poquito tiempo con ella a la venta que ahora son muchas alegrías porque, bueno, pues el momento del lanzamiento, los primeros lectores, las primeras opiniones también, alguna reseña y, bueno, pues muy contenta porque al final ves el fruto de muchos meses de trabajo que al final pues merece la pena solamente porque te diga alguien, me ha encantado tu novela, te llega un mensaje de, la acabo de terminar, qué final, cómo me has hecho esto, en fin, ese tipo de mensajes a mí me dan la vida. Pero bueno, con un poquito más de perspectiva, porque claro, mirando un poquito más hacia atrás, pues a ver, quizá te diría que la novela anterior, Un elefante bajo el parasol blanco, es a la vez la que me ha dado, no más dolores de cabeza, pero más preocupaciones quizá, y también la que me ha dado muchísimas alegrías, porque bueno, como todos, yo también tuve un parón ahí con la pandemia y bueno, acababa también de publicar en 2019 la novela esta del muro de Berlín, Esa nube tiene forma de oveja, que tuvo un poquito de mala suerte porque con la pandemia pues poquita promoción le pudimos hacer, pero bueno, son cosas que pasan y después de la pandemia, en 2022, se publicó Un elefante bajo el parasol blanco y tuve mucha suerte de que mi agente, Ana Vidal, apostara por esta novela, de que se publicara con Plaza y Janés, que bueno, tiene un equipazo maravilloso, que se han preocupado de todos los detalles, han cuidado en todo momento la edición y bueno, quedó una novela fantástica y bueno, pues para mí fue muy bonito pues eso, el volver a publicar, no sé, como retomar un poquito esa actividad que se había quedado un poco parada y fue muy bonito y bueno, sigue siendo bonito, ¿no? Porque también es verdad que, claro, cuando pones muchas expectativas en algo y cuando pones mucho cariño y mucha ilusión, pues es inevitable que alguna cosilla te decepcione un poco. Pero bueno, que nos quedamos siempre con lo bueno, con lo positivo y a seguir, siempre a seguir, a seguir escribiendo y a publicar muchas más novelas, claro que sí. Para que la gente lo sepa, de la novela que estamos hablando todo el tiempo es esta, La hija de la novicia, que yo os invito desde aquí a leerla porque es apasionante. Te tengo que dar la enhorabuena porque ya te digo que para mí, a mí El elefante me encantó. Sinceramente me pareció, bueno, tiene toquecitos de todo un poco, ¿no? Hay partes también muy duras, por supuesto, en la novela porque la contextualización histórica es la que es y fueron tiempos muy difíciles también,
pero detrás hay una trama muy bonita. Y a esta porque, claro, es que la Edad Media es la Edad Media y a mí me encanta mucho. Entonces sí que te noto ahí más suelta, ¿no? Más, no sé cómo Sí, bueno, decirte, pero la descriptiva que haces es buenísima. claro, son novelas muy diferentes porque realmente esta Total, pues, es una novela un poquito más rápida, tiene sí, otro ritmo, es más de intriga, más de misterio, más de, pues, de correr que me persiguen y tengo que seguir y intentar avanzar, intentar huir y sobrevivir. Y sin embargo, pues Un elefante bajo el parasol blanco también tiene un viaje, también tiene una huida, pero es otro tipo de novela, un poquito más costumbrista, es más el personaje principal, que Fred es un personaje bastante más reflexivo, ella le da muchas vueltas a las cosas, también toma una serie de decisiones bastante complicadas para ella y también fue muy interesante a la hora de escribirla porque también explorar la psicología de ese personaje para mí, bueno, es mi personaje favorito de todos los que he escrito hasta ahora porque me parece un personaje muy profundo, muy complejo, con muchos defectos también y bueno, creo que pues lo que quedó una novela también muy entretenida, diferente a esta, pero bueno, de aventuras también un poco, ahí con una serie de relaciones con otros personajes muy interesantes. Pero bueno, al final vamos aprendiendo y cada novela yo espero que sea un poquito mejor porque pues con los años, con la experiencia y yo con todo el cariño que puedo, pues intento siempre hacerlo y sacar todo lo que tengo dentro para plasmarlo en lo que escribo. Pero bueno, pues son novelas muy diferentes. Realmente no son novelas históricas las dos, pero yo casi diría que son géneros diferentes. El ritmo que tienen y la intención también era otra, porque lo comentábamos antes, yo con esta novela lo que quería era eso, que enganchara, que el lector no pudiera parar de leer. Y sin embargo, con la otra, con la novela anterior, era un poquito mi intención más que, pues eso, que entendiera el lector el personaje principal y por qué toma esas decisiones que parecen tan así, si te lo cuenta lo que hace, dices, esta mujer, ¿por qué hace esto? No tiene sentido, pero una vez que profundizas en su psicología, en lo que le pasa y la entiendes, pues la novela toma un cariz diferente. Y bueno, pues son novelas distintas, pero bueno, oye, que yo feliz de seguir escribiendo cosas diferentes, de reinventarme y a ver si a la próxima volvemos a estar aquí y me dices, oh, esta ha hombre, sido claro. la que más me ha gustado. Bueno, yo he de decir a la gente que quiera una novela fácil de leer, rápida, que son 288 páginas, pero espectaculares, que se lean La hija de la novicia, que merece mucho la pena la historia que nos cuentas, el contexto histórico que nos sitúas. Y enhorabuena otra vez. Espero tenerte por aquí muy pronto y muchísimas gracias por habernos dado esta horita de tu tiempo. Y gracias de nuevo, porque eres generosa y eres achuchable 100%, Elena, hija. Es verdad. Muchísimas gracias. Un besito desde Fuerteventura y a ver si te tenemos por aquí. Ojalá pronto. Espero que sí. Un besito.